Cordiales saludos, mis estimados compañeros. Mi nombre es Joana Belis. Es un gusto poder presentar esta exposición sobre lo aprendido y la experiencia obtenida en este curso, Innovación Tecnológica y Creación de Contenidos Digitales, dirigidos por el Ministerio de Educación a través de la plataforma Me Capacito. ¿Cuál fue la experiencia obtenida en este curso? Pues fue una experiencia muy enriquecedora de conocimientos nuevos, aplicables para la enseñanza y el aprendizaje. Este curso estuvo conformado por 5 módulos: el fundamento de las TICs, Internet y sus diversas aplicaciones, integración de las TICs en el aula, uso de las herramientas de Microsoft Office 365 y creación de contenidos digitales. Cabe recalcar que cada uno de estos módulos pues estaba conformado por actividades, las mismas que nos ayudarán a incrementar nuestros conocimientos. Este video, que es el trabajo final, vamos a utilizar varias herramientas digitales. Entre ellas tenemos Canva, EducaPlay, YouTube, Quiz, Mentimeter, Geniali y Padlet. Herramientas que nos han ayudado pues a que nuestro trabajo cumpla con el objetivo requerido. Para nuestra clase demostrativa vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es el suelo en la agricultura, un tema de suma importancia en la figura profesional producción agropecuaria en el módulo formativo agrotecnología. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Conocer las características del suelo mediante el análisis y estudio del mismo para tener los conocimientos y usarlos en la agricultura. Para esto, pues, vamos a tener un concepto previo de lo que es el suelo. Cada uno de nosotros tenemos una idea o tenemos un concepto propio de lo que es el suelo. Y vamos a plasmar ese concepto en un muro de Padlet. Es decir, cada uno de nosotros pues vamos a entrar a este link que se les envía en el chat y va a escribir lo que usted piense que es el suelo, con sus propias palabras, un concepto muy cortito, y luego pues estaremos leyendo cada uno de los conceptos. Siguiendo con nuestra clase, vamos a ver ahora qué es el suelo. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de rocas provenientes de procesos erosivos y alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica, fruto de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie. Recordando que el suelo es vivo, en él se encuentra la mayor cantidad de vida microbiana. ¿Cómo está compuesto el suelo? Pues el suelo está compuesto por sólidos, líquidos y gaseosos. En los sólidos pues tenemos sólidos de origen orgánico e inorgánico. En los líquidos pues el agua, que es el que más abunda en el suelo, y en los gaseosos pues tenemos el oxígeno, indispensable para la vida del suelo. Dentro de las características del suelo tenemos la variabilidad, que es una mezcla homogénea que pues, se poseen rocas, elementos diversos, de diversos tamaños y diversas naturalezas. Es decir, el suelo es muy variable en su forma y en su estructura. La fertilidad. La fertilidad es la capacidad que tienen los suelos de aportar ese nutriente que las plantas necesitan para su producción. ¿Qué es la mutabilidad? Pues la mutabilidad se encuentra, el suelo se encuentra constantemente en cambios, en mutación, tanto físico como químico. Está cambiando constantemente a diversos factores, sean factores naturales o muchas veces producidos por el mismo ser humano. En la solidez, los suelos presentan distintas propiedades físicas y entre ellas pues la solidez y la textura, es decir, esas características visibles del suelo. Existen varios tipos de suelo. Dentro de esto, pues hemos recopilado los más conocidos y los que más se encuentran en la parte agrícola o los suelos que más encontramos al momento de sembrar, que son los suelos arenosos, calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos y mixtos. ¿Qué son los suelos arenosos? Estos suelos son incapaces de retener agua, son escasos en materia orgánica, por lo tanto son poco productivos. Tenemos los suelos calizos, en ellos abundan los minerales calcáreos, son blanquecinos, son muy áridos, poco productivos. Tenemos los suelos humíferos, son de color negro. En ellos abunda la materia orgánica, por eso es considerable el suelo más fértil para la producción agrícola. Tenemos los suelos arcillosos, compuestos por gránulos muy finos que retienen mucho el agua, que muchas veces pues, se produce encharcamientos en los cultivos. Tenemos los suelos pedregosos compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy porosos, no retienen el agua y son muy poco productivos.
Y tenemos los suelos mixtos, que es una mezcla entre el suelo arenoso y el suelo arcilloso, que con un poco de materia orgánica se considera un suelo apto para la agricultura. Los suelos proporcionan los nutrientes esenciales, el agua, el oxígeno, el sostén de las raíces que nuestras plantas necesitan a la producción de alimentos, que nuestras plantas necesitan para producir los alimentos al crecer y al florecer. La agricultura puede ayudar a reducir la pobreza, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria en un 80%. Es decir, hablar de la explotación agrícola es hablar de una fuente importante en la economía a nivel mundial. Es allí la importancia de hablar o de saber un poco sobre los suelos y sobre sus distintas características. Vamos a hacer una pequeña evaluación sobre el contenido dado en esta charla, y para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama EducaPlay. A través de este link van a ingresar a la herramienta donde se les desplegará esta pantalla, darán un clic en la palabra comenzar y se les desplegará este crucigrama. Es decir, vamos a ser evaluados de una manera dinámica a través de un juego, donde le aparecerán pues preguntas y donde tendrá que ir completando según cuál sea la respuesta, ¿verdad? Recordando que tiene un límite de tiempo. También vamos a hacer otra actividad una vez terminada esa en la plataforma Geniali, que es asimismo 10 preguntas, un cuestionario de 10 preguntas, solo que este es como que un poquito más dinámico, más divertido, en especie de juego, pero que el fin sigue siendo el mismo, evaluar los conocimientos adquiridos. Van a entrar a esta plataforma, a este link, perdón, entramos a esta herramienta, se le desplegará una ventana donde usted dará clic en la palabra Start y automáticamente pues se le abrirá ya las preguntas, donde va a salir su pregunta, 3 opciones de respuesta, usted contestará de la manera correcta y pues para hacerlo más dinámico el juego viene con una especie de sonido donde le va a permitir avanzar. Cuando se equivoca en la pregunta pues él va a cambiar de sonido, de cierto modo la navecita va a explotar, es decir, es una manera de evaluar un poco más divertida para salir de lo normal, pero el objetivo sigue siendo el mismo, estamos evaluando los conocimientos aprendidos. Todo esto que hemos manifestado en esta exposición es con el propósito de tener en claro que la agricultura no solamente es de coger y sembrar una semilla, sino de tener un conocimiento básico en dónde vamos a sembrar esa semilla, es decir, qué tipo de suelo tengo, qué tipo de planta necesito. Entonces, según ya las características analizadas y según lo que hemos visualizado en el suelo que tenemos, ahora nos toca la parte práctica, recordando que como figuras profesionales técnicas tenemos que evaluarnos de manera teórica y de manera práctica. Y dentro de nuestra práctica tenemos que realizar la siembra de un cultivo, una pequeña parcela donde vamos a sembrar pues, nuestras semillas para hacer producir un cultivo. Pero para esto tenemos que todos estar de acuerdo en qué cultivo vamos a sembrar. Entonces, para esto vamos a utilizar otra herramienta digital que se llama Mentimeter. En esta herramienta usted va a ingresar, va a copiar este código que está en pantalla y usted va a escribir allí el nombre del cultivo que usted quisiera que se sembrase. Pimiento, pepino, sandía, melón, cualquiera de estos cultivos de ciclo corto, usted los va a escribir allí y automáticamente a mí se me va a desplegar pues en la pantalla los nombres de todos los cultivos que ustedes han escogido, quieren sembrar. Y obviamente vamos a escoger el cultivo que más se mencione. De esta manera estamos aplicando las herramientas digitales para pues preguntar o de cierto modo hacer una encuesta y saber qué cultivo vamos a sembrar. Como conclusión podemos decir que se aprendió a través de este curso de cómo implementar herramientas digitales en una clase, además de crear contenidos que sean adecuados para la enseñanza, el aprendizaje según el nivel de educación. Y también nos hemos podido dar cuenta que nos sirve para evaluar. Ha sido un curso pues de mucho aprendizaje y muy agradecido pues al Ministerio de Educación y al programa Me Capacito. Gracias.